La importancia de planificar antes de escribir. Su experiencia con su método IDEA para escribir. En mi proceso como escritora y teniendo en cuenta este antecedente de que soy ingeniera de sistemas, desde un principio entendí que para mí lo más fácil para escribir era planificar antes de escribir. Y después de ensayar como diferentes formas de hacerlo, me di cuenta que además cuando me siento a escribir, lo que más me sirve es tener ya mucha claridad sobre la escena o lo que voy a escribir. Entonces para eso encontré que había unos puntos comunes y los transformé en un acrónimo que llamo IDEA. IDEA tiene que ver la I con la investigación o con la inspiración. Entonces, por ejemplo, si tú estás escribiendo un libro de no ficción, pues hay diferentes temáticas que necesitas investigar. Si estás escribiendo un cuento o una novela, de repente hay estímulos externos que te inspiran o ideas, temáticas que dices, me gustaría escribir sobre esto, es un tema importante para mí. Entonces, lo primero es que llega como esa etapa en la que estoy pensando sobre qué quiero escribir, por ejemplo, en la próxima novela o un cuento, y esta sería la I de inspiración o investigación. Luego tenemos la D, que es el momento del desarrollo. Entonces yo ya tengo esta primera frase de inspiración, por así decirlo, y la desarrollo un poco más. ¿Qué significa esto? Esa premisa que viene hacia la novela, ¿cómo la puedo ampliar más? ¿Cuáles van a ser de repente los personajes o la trama? ¿Cómo voy a manejar la voz narrativa? Es decir, convertirla en algo más estructurado y organizado, más allá de simplemente esa primera inspiración o investigación. El tercer paso es la E de escritura. Y la escritura, en mi caso, esos 20 minutos, yo me dedico únicamente a escribir. No investigo absolutamente nada, no me freno por nada. Muchas veces digo que escribo casi sin respirar. Entonces, cuando me voy a sentar a escribir, reviso en mi desarrollo sobre qué escena voy a escribir, me la imagino por unos momentos y ya cuando pongo mi temporizador durante los 20 minutos, empiezo a escribir. Empiezo a escribir, no me detengo a corregir errores ortotipográficos. Si me falta información, dejo una nota donde digo investigar más adelante esto. Si veo que estoy un poco perdida en medio de una escena, me dejo una nota donde digo esto me salió mal, voy con otra idea y empiezo a escribirla de otra manera. Entonces, eso hace que la escritura, que es un proceso completamente expansivo, no tenga ningún límite. Porque muchas personas se bloquean al escribir porque quieren escribir y corregir al mismo tiempo. Escribir es expansivo, corregir es todo lo contrario, es restrictivo. Entonces tú quieres expandirte y restringirte al mismo tiempo. Y como que el cerebro no sabe qué hacer y muchas personas se bloquean por eso. Entonces, escribir, dejar que la imaginación vuele, que la creatividad surja, pase lo que pase, salga como salga. Nadie me está viendo, nadie me está juzgando, nadie ni siquiera tiene que leer eso que estoy escribiendo en ese momento. Y luego viene la A de autocorregir, que ya es el momento de ponerse el sombrero del juez y decir, bueno, este párrafo hay que cambiarlo, hay que reorganizar las ideas, este personaje no se está entendiendo muy bien, hay que modificarlo, y ya ahí sí es restricción, es juez, es organizar y es pulir. Entonces, idea, en resumen, es inspiración o investigación, desarrollo, escritura y autocorrección. Y esto lo aplico en el micro, es decir, todos los días en mis 20 minutos, pero también en el macro, en la planeación total de algo tan grande como una novela. Su programa Planear para Improvisar. Planear para Improvisar es un programa en el que le enseño a personas que quieren convertir la idea de su libro ya en un mapa que les permita escribir el primer borrador. Y Planear para Improvisar surge de observar que aunque yo planifico mucho mis historias, aunque planifico mis novelas, en ese momento de la escritura realmente estoy improvisando. A veces las personas piensan que si se hace un mapa, que ya la escritura va a salir muy rígida. Y al contrario, en el mapa yo sé el qué, pero no sé el cómo. Tal vez el mapa dice, los dos protagonistas se van a conocer. Hasta ahí. El cómo, es decir, cómo se conocen, dónde, qué pasa, se caen bien a la primera vez o no, cómo interactúan, eso surge en el momento de escribir.
Entonces, para mí, crear un mapa es la forma de sentir que estoy sostenida en este proceso que estoy emprendiendo, pero que a la vez me da la libertad de elegir un poco el camino del día. Y siempre lo comparo mucho con los viajes, pues que es otra experiencia también muy arraigada para mí. Y es como cuando en un viaje tú planificas a dónde vas a ir, de repente sabes a dónde llegas, sabes hasta cuándo. La mayoría de las personas hacen una planificación, aunque sea básica, en qué hoteles vas a dormir o cuáles son los sitios importantes que quieres conocer. Pero en el día a día te dejas llevar por la magia del lugar, te encuentras un café que te pareció encantador y te sientas allí, observas a la gente pasar, conoces a alguien y te dice, oye, hay una ciudad cerca a 2 horas y tú no sabías que existía, no estaba en tu plan, pero dices, wow, quiero hacerlo. En la escritura igual, yo planifico y me permito ya en el día a día disfrutar de lo que va viniendo y si de repente surge un nuevo camino, me permito explorarlo y luego evalúo si ese nuevo camino estaba más interesante que mi plan o si necesito al contrario, no, esto ya definitivamente no es parte de esta historia, regreso al mapa. Entonces en Planear para Improvisar le enseño a las personas que quieren escribir, y esto funciona también para los libros de no ficción, cómo crear ese mapa que les permita sostener todo su trabajo, ser creativos y expansivos, escribir el primer borrador y entender qué viene a continuación, porque muchas veces también nos da mucho miedo el desconocimiento que tenemos de la industria, de qué va a pasar después, de cuántos borradores se escriben, de cómo convierto esto que hoy hice en un libro ya publicado. Entonces, sobre eso se trata este programa, Planear para Improvisar. La importancia de planificar antes de escribir. Cuando planificamos antes de escribir, tenemos un norte claro que nos ayuda a que el proceso de escritura como tal sea más fluido. Muchas personas que se sienten como intimidadas por la página en blanco, de hecho se habla del síndrome de la página en blanco, en realidad lo que les faltó fue planificar un poco antes el tema. Y yo lo comprendo completamente. Yo, si pienso, me voy a sentar frente a la pantalla a esperar qué se me ocurre, posiblemente no se me ocurran muchas cosas. Pero cuando yo ya tengo un plan, todos los días sin falta, yo tengo algo sobre qué escribir. A mí jamás se me queda la mente en blanco, porque ya mi plan dice, el protagonista y la protagonista se van a conocer. Listo, ya tengo un punto de partida. Y a partir de ahí, pues puedo desarrollar la idea. Entonces, la planificación lo que nos ayuda es a que la escritura pueda fluir mucho más fácilmente y también a que sea más optimizada de alguna forma, porque ya la estamos orientando en el camino de lo que queremos construir. Recomendaciones de los diferentes métodos para planificar una novela. Hay diferentes métodos para planificar los libros y hay algunas personas que prefieren una planificación muy detallada y otros que simplemente con saber cómo, dónde empiezan y dónde terminan, ya deciden que esto es suficiente. Igual a como cuando organizamos un viaje, que hay quienes hacen un itinerario casi que hora por hora y otros que se permiten ser un poco más espontáneos. Sin embargo, lo importante yo creo que es que cada escritor o escritora encuentre el punto que tiene balance y que tiene sentido para su proceso. Y va a cambiar completamente dependiendo de nuestra personalidad, del tiempo que tenemos para dedicarle. Entonces, yo he llegado, por ejemplo, a un punto en el que siento que es suficiente y muchas veces lo determino en un periodo de tiempo. Digo, como bueno, voy a tomarme 2 semanas para planificar la novela, hasta donde llegue al nivel de profundidad que lleguen esas 2 semanas. Y generalmente esto implica como que ya sé pues cada uno de los capítulos, las principales escenas que van a tener. Hay otras personas que necesitan prácticamente llegar casi que al detalle absoluto antes de empezar a escribir y otros que simplemente ponen 2, 3 puntos y con esto es suficiente. Entonces, creo que sin importar cuál elijamos, tiene que ser como con lo que nosotros, como escritores o escritoras, nos sentamos realmente cómodos. Sinopsis de su libro Detrás de mi nombre. Detrás de mi nombre es mi segunda novela. En esta historia, Andrea, después de cumplir 30 años, cuando su padre muere, descubre que toda la historia que ella conoció sobre su infancia era una mentira, que él la había sacado de Colombia cuando era niña, la había llevado a México, y el pasado que le contó sobre su familia, sobre su mamá, no era cierto. Entonces ella decide viajar a Colombia para investigar un poco más, y en este proceso se encuentra que ni siquiera su nombre era Andrea,
que su familia había vivido una tragedia muy difícil y empieza a recibir amenazas que le implican huir nuevamente hacia Argentina. En Argentina se cambia de nuevo de nombre, se cambia de identidad, tiene unas crisis muy profundas relacionadas con las adicciones y llega un momento en que toca fondo de tal manera que encuentra que tiene un verdadero propósito más ligado al arte y decide regresar a Colombia para enfrentar todo ese pasado y realmente como sentirse tranquila y darle un cierre a su historia. Entonces, esta es una historia que transcurre entre México, Colombia y Argentina. Es una historia donde toco temas como la salud mental, temas como la depresión, la ansiedad, las adicciones, donde hablo de todo lo que implica esa búsqueda de la identidad y donde vamos a encontrar que se reta un poco como el concepto tradicional de la familia perfecta. Es mi historia, creo que es mi historia favorita de las tres novelas que he publicado porque tiene mucho que ver con mi familia, con mi historia personal y bueno, ha sido una novela muy bien recibida también por los lectores. Su experiencia de planificar esta novela y los retos que superó. En esta novela, cuando empecé a escribirla, mi principal reto era pasar del formato que había utilizado en Memoria por Vivir, que era un formato tipo diario, donde iba contando como día a día lo que iba pasando, a pasar a una narración que ocurre en el transcurso de más o menos 10 años. Y suena como algo muy sencillo, pero al principio me costaba como no tener que decir el periodo de tiempo específico de una manera explícita. Ir contando y que fuera fluido las transiciones entre un momento a otro, porque estaba muy arraigado en mí ese método que había utilizado en la primera novela. Entonces, ese fue uno de los primeros desafíos que tuve que enfrentar. El segundo desafío fue cómo tocar estos temas que considero que son muy importantes hoy en día, el tema de la salud mental, la depresión, la ansiedad, las adicciones, de una manera correcta, coherente, respetuosa y responsable. Entonces, básicamente lo que hice fue asesorarme con una psicóloga que estuvo trabajando conmigo en el proceso, que me ayudó a utilizar los términos apropiados y a finalmente dejar un mensaje claro que no reemplaza que quienes se sientan en estas situaciones pues acudan a los profesionales que son quienes realmente saben. Entonces, creo que eso es algo súper importante y que en esta novela pues me retó también a aprender de estos temas, a entender cómo tocarlos y a llevarlos pues correctamente a los lectores. Y bueno, al fin y al cabo, como Me muero por vivir, es una novela tan exitosa, también viene un poco el miedo como de cómo logro hacer una segunda que esté al nivel y pienso que desde el punto de vista literario hay un trabajo mucho más profundo porque justamente tenía como esa necesidad de sentir que estaba mejorando, que estaba evolucionando como escritora y por eso en cada una de mis novelas me reto a aprender algo distinto o a buscar nuevos caminos porque pues estoy en un proceso. 3 consejos para comenzar a planificar una novela. Lo primero que tenemos que pensar es por qué queremos ser escritores o escritoras. Tener un porqué claro es la mejor manera de mantener la motivación, de entender qué tipo de libro queremos escribir, por qué lo estamos escribiendo. En mi caso, por ejemplo, yo siento que escribo para unir el mundo a través de mis historias. Y por eso me gusta que mis novelas cuenten perspectivas de personas que viven en diferentes lugares, de culturas que son distintas, del amor no convencional, por ejemplo, porque cuando nos ponemos en los zapatos del otro a través de la lectura, estamos construyendo un lazo de empatía que nos ayude a entender que esa persona que es diferente también es un ser humano, aunque sea un ser humano en ficción, y nos humaniza un poco a todos. Entonces, ¿por qué escribes? Es la primera pregunta que siempre le hago a alguien que viene a mí y me dice, quiero escribir. Y le digo, cuestiónate esto. Y cuestiónatelo no solo la primera vez. Creo que es un ejercicio permanente, porque obviamente vamos evolucionando como personas, como escritores o escritoras, y es importante volverse a preguntar. El segundo punto es, ¿por qué quieres escribir este libro? Y aquí todas las respuestas son válidas. Desde quien dice, quiero escribir un bestseller y convertirme en multimillonario, hasta quien dice, quiero cambiar la vida de una persona. ¿Por qué quieres escribir este libro? Te va a ayudar a concentrarte también en qué tipo de historia es la que vas a contar, hasta dónde vas a llevarla, qué tipo de lenguaje vas a utilizar. Esto te va a ayudar a definir, a tomar muchísimas decisiones en el camino y es importante tenerlo claro también. Y finalmente, lo que les diría es, piensen en una premisa clara. Y esa premisa es como esa frase que resume lo que queremos decir,
a través de esta historia. Tener la premisa clara es lo que en el momento que voy navegando en la escritura y me salgo del mapa, me ayuda a decir, me salí, pero ¿esto sigue siendo de mi premisa o no? Sí, sí sigue siendo. Y este camino está interesante y eso que está pasando es interesante, listo, me fui para otro lado. O al contrario, me dice, no, ya, esto nada que ver con esta historia, hay que volver. Entonces, por ejemplo, en Detrás de mi nombre, que es esta novela sobre la que estamos hablando, mi premisa es, tu pasado no define tu futuro. Hay millones de formas de contar esta historia, pero cuando tengo esta premisa clara, yo puedo encontrar la forma que hace sentido conmigo, con los temas que me interesan, con los temas que quiero contar en mis historias. Entonces, en resumen, ¿por qué quieres escribir? En segundo lugar, ¿cuál es tu objetivo con este libro? Y en tercer lugar, define una premisa clara que te ayude a construir la historia.